número que está en la esquina, ¿vale? Página 4. Nos quedamos en la lucha del espíritu y la carne. Y fijaos que Pablo hace énfasis una y otra vez en la carta de los Gálatas de crucificar la carne. Crucificar la carne. Gálatas 5:24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Verdad? Versículos ahí de memoria que hemos aprendido. Crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, no debemos dejarnos llevar por los impulsos. Podemos sentirlos, pero no cumplirlos, lo que vimos al final, ¿verdad? Luego también en Gálatas 2:20, ya antes Pablo había mencionado eso, esa idea de crucificar la carne. Gálatas 2:20, ¿todos juntos? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bello este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, tan radical es esta lucha que la carne debe ser crucificada. Y el viejo hombre quedó muerto el día de nuestra salvación, ¿no es así? Hemos muerto al pecado, hemos muerto a la esclavitud y ahora estamos vivos en él. El hombre nuevo tiene el privilegio de que Cristo more en él para capacitarlo a vivir en el Espíritu. Entonces, el Espíritu de Dios que mora en el creyente nos ayuda a andar en el Espíritu. Y hay una ilustración ahí interesante. Le voy a pedir a nuestro hermano Michael si puedes leer la ilustración, por favor. ¿De estos animales? Sí, sí, sí. National Geographic, en un artículo sobre el alce de Alaska, los alces de mayor tamaño, dice que los machos de la especie luchan por el dominio durante la temporada de celo otoñal. Los alces literalmente golpean cabeza con cabeza por los cuernos, tocando espantosamente. A menudo las astas, su único arma con que cuentan, se rompen. Cuando eso pasa, tienen la derrota asegurada. El alce más grande y saludable, con los cuernos más grandes y fuertes, triunfará. Por tanto, la batalla tiene lugar en el otoño, realmente se gana durante el verano, cuando el alce se alimenta. El que logre la mejor dieta para el crecimiento de las astas y sea corpulento, será el peso pesado en la pelea. Por otro lado, los alces que coman inadecuadamente tendrán astas más débiles y estarán más flacos. Hay una lección aquí para nosotros. Todos esperamos las batallas espirituales. Si algo tenemos seguro es que vendrán. Satanás está eligiendo su mejor estación para atacar. ¿Seremos victoriosos o caeremos? Mucho depende de lo que hagamos ahora, antes de que las guerras comiencen. El principio del alce nos dice, la fe perdurable, la fortaleza y la sabiduría. La sabiduría se deben desarrollar antes de que lo necesitemos. Se deben desarrollar antes de que lo necesitemos. Es decir, que la fe, la fortaleza en la vida espiritual, tenemos que desarrollarla antes de que vengan estas luchas, estas tentaciones, estas cosas se deben desarrollar antes de que lo necesitemos, ¿vale? Estos alces, como ya veis, se alimentan durante el verano y depende de su alimentación el tener esos cuernos fuertes para la lucha. Así que igualmente nosotros debemos de estarnos fortaleciendo en el Señor para que cuando vengan esas tentaciones podamos rechazarlas, podamos decir con el Espíritu que vive en nosotros, no a ellas. Las ventajas de esta batalla, hay varias ventajas. Estaba hablando con creo que Valeria, sí. Estaba hablando al respecto de todo esto, ¿no? De las obras de la carne, el fruto del Espíritu. Y decíamos, bueno, pero ¿por qué tenemos que luchar? ¿Por qué Dios no nos quita el pecado desde que somos salvos? Al momento que somos salvos ya no tenemos pecado. Pues hay varias ventajas que tenemos al tener esta lucha.
Número 1, humilla al creyente. Humilla al creyente. Por medio de estas luchas somos humillados. Sabemos nuestra condición. Incluso Pablo lo asegura y lo reconoce, ¿verdad? Cuando dice, yo lo que quiero hacer, eso no hago, sino lo malo que no quiero hacer, lo hago. Y todo este trabalenguas que él dice ahí, pues humilla al creyente, sabiendo que necesitamos al Espíritu continuamente y dándonos a conocer nuestro pecado. Vamos a este pasaje en 2 de Corintios, y los pasajes lo podéis ir abriendo en vuestras Biblias, y el que lo tenga lo puede compartir, ¿vale? Lo puede leer. Así que podéis ir avanzando y abriendo en otros pasajes, ¿vale? ¿Quién tiene 2 de Corintios 3, 17 y 18? ¿Sí? Valeria, adelante. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, ¿verdad? A la imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto humilla al creyente, nos mantiene en nuestra posición adecuada, sabiendo que necesitamos del Señor continuamente. Número 2, nos hace estar alertas. Nos hace estar alertas. De otra forma, si no hubiera estas luchas, estaríamos muy confiados, ¿no? Pero porque hay luchas, estamos alertas. Vamos a ver Efesios. ¿Quién lo tiene? Efesios 6. ¿Alguien ya lo tiene? Sí, ahí. Sí, sí, adelante. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Estad firmes, ¿verdad? Estad firmes. No se nos dice, Pablo no nos dice, ir a por ello, ¿verdad? Luchar contra el pecado, sino simplemente estar firmes. Estar firmes, listo, para que cuando vengan esos dardos tú puedas apagarlos, ¿verdad? Nos hace estar alerta. Número 3. Las ventajas de esta batalla. Número 3. Apreciamos más a nuestro Salvador. Apreciamos más a nuestro Salvador. Esto es interesante porque nos damos cuenta que nuestro Salvador conquistó el pecado y Él nunca pecó, ¿verdad? Y podemos entonces acudir a Él y podemos ver el valor que tiene Cristo como ejemplo y como conquistador del pecado. Apreciamos más a nuestro Salvador. Hebreos, ¿quién no tiene ese pasaje de Hebreos? ¿Alguien? Sí, Rubén. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así es. Sí, hasta el 18, sí, adelante. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él mismo padeció siendo tentado. Él sufrió tentaciones, ¿verdad? Pero Él nunca pecó, ¿verdad? Porque debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Entonces, apreciamos más a nuestro Salvador al tener esta lucha, estas tentaciones, este impulso, y podemos entonces alabar más a nuestro Salvador. Número 4. Nos llama a ejercitarnos en la gracia. Nos llama a ejercitarnos en la gracia. Y ahí tenemos 2 de Timoteo 2:1. ¿Quién lo puede leer? Sí, Johan. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así es.
ejercítate, gimnasio, es la palabra ahí. Ejercítate en la gracia. ¿Verdad? Debemos de estar constantemente ejercitándonos en ella. Y número 5, otra ventaja, anhelamos más y más lo que cantamos hace un momento, el cielo. Anhelamos más y más el cielo. La lucha que tenemos interna nos hace anhelar estar en la presencia del Señor y decir, Señor, ya quisiera estar contigo, terminar esta batalla, ¿verdad? Y por fin ser glorificado y estar a tu lado. Entonces nos hace anhelar más y más el cielo. Y en 1 Corintios, capítulo 15, ¿quién lo tiene? Allá, David. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Entonces, anhelamos más y más el cielo. Son 5 las ventajas de esta batalla. Se pueden incluso mencionar más. Pero gracias a Dios por esa batalla que estamos librando. Gracias a Dios por su Espíritu que nos ayuda en esta batalla. Porque si andamos en el Espíritu, no satisfaremos los deseos de la carne. Muy bien, ahora vamos a Gálatas 5 nuevamente, versículos 17 al 21, que ya algunos son de memoria, ¿no? Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora todos juntos de memoria si podemos. Versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán en el reino de Dios. Muy bien, hasta ahí. Esto es lo que Pablo tiene en mente cuando habla de las obras de la carne, ¿verdad? Y fijaos que son 2 productos opuestos. O sea, el Espíritu da un fruto, un producto, y la carne da otro producto, que son las obras. 2 productos opuestos. Todas las personas de este mundo estamos produciendo algo en nuestras vidas. Una de las leyes que Dios ha dejado muy claro es la ley de la siembra y la cosecha. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Verdad? Dice, tarde que temprano, uno cosecha lo que siembra. Antes de venir a Cristo, ahí en el espacio sería, su palabra es la ley de la siembra y la cosecha. Nos ha dejado muy claro en su palabra, es la ley de la siembra y la cosecha. Antes de venir a Cristo estábamos vendidos al pecado y solo podíamos producir obras para la carne. Pero no podíamos producir buen fruto. Pero ahora que estamos en Cristo, podemos producir las cosas en nuestra vida diaria. Podemos producir 2 cosas. Una es seguir produciendo obras muertas, pero ahora tenemos la opción. Y si andamos en el Espíritu, el resultado normal, que es fruto del Espíritu. Vale, pues vamos a ver en primer lugar las obras de la carne. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice las obras de la carne? Las obras de la carne ahí. Número 1, habla de cómo se manifiestan estas obras.
Pablo presenta una lista no exhaustiva de los pecados que caracterizan a toda la humanidad. ¿A quién les costó memorizarse esta lista? ¿Quién batalló para tantos pecados, ¿no? Un montón. Bueno, pues a la siguiente hoja, en la página 5, tenéis un recuadro. No sé si os habíais dado cuenta que Pablo está dividiendo en 4 categorías esta lista. Esta lista que tenemos se divide en 4. Primero nos da Pablo 4 pecados de impureza sexual. Y ahí podéis rellenar los espacios si os acordáis, ¿verdad? Impureza sexual, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Después nos da 2 pecados de superstición: idolatría, hechicerías. Tiene que ver con estos pecados. Luego 7 pecados, o sea, su gran énfasis es pecados en relaciones humanas. Fijaos, estos 7 pecados que comienzan de menos a más, ¿no? Enemistades, bueno, estoy un poco enfadado, un poco enojado, no soy amigo, ¿verdad?, de tal, pero luego empiezan pleitos. Si le añades celos, vienen las iras, luego las contiendas, luego hay disensiones, es decir, grupos, ¿verdad? Ya tienes facciones ahí en la iglesia, y finalmente tienes herejías, que es una ruptura. Una ruptura normalmente la conocemos por cuestiones doctrinales, ¿verdad? Una herejía, pero significa ruptura realmente. Así que 7 pecados de relaciones humanas. Y finalmente la 4ª categoría es falta de dominio propio, ¿verdad? ¿Por qué decimos dominio propio? Bueno, ¿qué pasa cuando ves unos niños que están queriendo jugar con el mismo juguete, ¿verdad? Y están ahí, no, que es mío, no, que yo. Y son envidias, ¿no? Uno ve que el otro lo está pasando bien con ese juguete y tiene envidia, y pues no tienen dominio, aún no han aprendido a dominar esas cosas. Pues las envidias es parte de ello, falta de dominio propio. Homicidios. ¿Qué pasa? Ahora conocemos mucho y hay muchas noticias de homicidios por cuestiones de violencia de género. ¿Cuántas tristes noticias nos vemos cada día? Pues los homicidios también es una falta de dominio propio, ¿verdad? Se pierden el control y van, y ya para cuando acuerdan ya han matado a esa persona, y falta de dominio propio. Borracheras igual, falta de dominio propio. Y orgías, a veces se traduce en la Biblia glotonerías, es todo tipo de exceso, ¿verdad? Puede ser exceso alimenticio, de bebida, de sexo, todo eso es orgía, es un exceso completamente descontrolado. Bueno, quiero llamar vuestra atención a idolatría, ¿verdad? En Listra y Derbe, que era una de las iglesias que iba a llegar esta carta, precisamente fue lo que hicieron, ¿verdad? Idolatraron a los apóstoles, los pusieron encima y empezaron a idolatrarlos. Pues por eso es que Pablo menciona idolatría. Seguramente había hechicerías también. También herejías, una ruptura doctrinal, precisamente lo que estaba pasando en Gálatas. Habían entrado falsos maestros, estaban enseñando y estaban causando desviación doctrinal, ruptura. Luego también encontramos pecados que frecuentemente ignoramos, que son estos 5 conflictos en relaciones humanas: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Los conflictos que dividen iglesias muchas veces comienzan por pequeñas enemistades, luego pasan a pleitos, luego hay celos y va creciendo, va creciendo. Entonces Pablo tiene esa intención, señalar 4 categorías y además en algunos casos ir incrementando, ¿verdad? De menos a más en los pecados que cae la humanidad.
La intención de Pablo obviamente no es presentar una lista por jerarquía de pecados, sino más bien juntar ciertos pecados con características similares. Juntar ciertos pecados con características similares. Ahora esto nos va a ayudar porque cuando veamos el fruto, él hace lo mismo. Él junta, sabemos que son nueve cualidades del fruto, pero él va mencionando por categorías, si se puede decir así, por grupos con características similares. Hace lo mismo. Entonces por eso es que estamos viendo los pecados y viendo ese detalle, ¿vale? Número 2, sus consecuencias. Sus consecuencias. Los que practican estas cosas, dice Pablo, no heredarán el reino de Dios. Los que son practicantes de estas cosas no heredarán el reino de Dios. La práctica de cualquiera de estos pecados no son consecuentes con un creyente que tiene el Espíritu morando en él. Entonces, no hay ninguna relación. Un creyente que tiene el Espíritu no debe manifestar estas cosas. Sin embargo, en los Gálatas es evidente que algo había conflictos, había herejías, posiblemente había también idolatría aún. Y entonces Pablo por eso escribe estas cosas. Efesios 5, vamos a Efesios 5 todos juntos. Es un pasaje largo, pero solo vamos a leer algunos versículos. Del 1 al 7 dice, todos juntos vamos a leer Efesios 5 del 1 al 7. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni crueldías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis eso, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Hasta ahí. Bien. Qué lista también que nos ofrece aquí Pablo, ¿no? Podríamos agregar a lo que vimos en Gálatas muchos más. Y la misma conclusión, ¿verdad? No, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces debe ser contundente esta conclusión. El creyente no tiene nada que ver con estos pecados. No debe estar produciendo estas obras en su vida. Inciso B, el fruto del Espíritu. Vamos a ver algunas breves cosas del fruto y luego seguimos en la siguiente sesión. O sea, continuaremos para ver lo que tenemos para la segunda sesión, que ya estamos un poquito atrás. El fruto del Espíritu. Número 1, 9 manifestaciones o actitudes piadosas, ¿verdad? Estas caracterizan a los que pertenecen a Dios por fe en Cristo y poseen el Espíritu de Dios. Notemos que es un fruto, ¿sí? No es los frutos del Espíritu, es un fruto, es importante, singular, y es del Espíritu. Es del Espíritu, no es nuestro. Es algo que se logra andando en el Espíritu. El Espíritu lo va produciendo en nosotros. Pero también necesitamos diligencia. Es algo que tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer para mantenernos en el Espíritu. Un fruto es del Espíritu. Número 2. Si fructificas, no cumplirás las obras de la carne. Lo deja claro ahí Pablo.
Los que fructifican no cumplen las obras de la carne, pero por eso hay que andar en el Espíritu. Versículo Gálatas 5:16 digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Pero el 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Número 3, si fructificas no estarás bajo la ley. No estarás bajo la maldición de la ley que nos sujeta, sino ahora estamos llamados a libertad. Pero por esa libertad debemos responder al Espíritu. Muy bien. Bien, página 6, que estamos ahora sí iniciando la segunda sesión, que es más cortita. Muy rápido, vamos a ver esto. Las características del fruto. ¿Cuáles son las características? Y luego veremos las cualidades. No me he traído fruta, por cierto. Manuel, ¿puedes traer si hay algo de fruta, un plátano, una manzana o lo que sea? Sí, abajo, a ver si hay. Espero. A ver, ¿cómo no se puede entrar? Las características del fruto. Bueno, ahora como es el fruto del Espíritu, vamos a mostrar, si se puede, algo de frutas. ¿Qué esperas cuando tú vas a la tienda o bueno, a la frutería y ves frutas de estación, de todo tipo? Esperas que el producto, cuando tú lo abras, sea realmente lo que esperabas, ¿no? Que sea realmente un plátano maduro, que esté bien, que esté delicioso y rico. Muy bien, manzana. Muy bien, digamos que tenemos esta manzana. ¿Y qué diríais vosotros si os digo, esta manzana es especial, es muy especial? De hecho es cara. Si quieres comprarla, te la vendo, pero es cara, ¿eh? Esta manzana es traída de Japón, ¿verdad? Los científicos japoneses han logrado que esta manzana... ¿qué propiedad tiene la manzana, por cierto? ¿Alguna vitamina o algo? Potasio. ¿Potasio? ¿Potasio? ¿Más bien el plátano? ¿Sí? Bueno, digamos potasio. Bueno, si tiene potasio. Que no me preparé con manzana. Y yo les digo, los japoneses han logrado que esta manzana tiene todas las características de una manzana, excepto potasio. Potasio no tiene. Pero es una manzana igual, deliciosa, igual, pero precisamente lo que caracteriza a la manzana no tiene. O un plátano, ¿verdad? Sabemos que Rafa Nadal usa los plátanos, los come ahí mientras está jugando porque ayuda a los músculos. Digamos que el plátano es rico en potasio y tengo aquí un plátano pero no tiene potasio. Tú dirías, entonces ¿de qué gracia tiene? ¿No? Comprar o una naranja que no tiene vitamina C. Tiene todo, el sabor y todo, pero no tiene vitamina C. Pues decepcionaría. No comprarías este producto, ¿no es así? ¿Alguien lo compraría? Sí, está bueno. Pero no tiene lo que buscas, ¿no? No tiene lo que buscas. Bueno, pues es precisamente lo que pasa con el fruto del Espíritu. Es un fruto y debe tener todas las características. El amor, gozo, paz, paciencia, todas las características son parte del fruto. Y si hay algo que no está completo. Entonces, no es el fruto del Espíritu. Entonces, donde dice, bueno, el fruto del Espíritu es un fruto con 9 características o bondades. 9 características o bondades. Me está antojando la frase. Para darle una mordida aquí. Que serían como las vitaminas que son parte del fruto, ¿sí? Están ahí, todas son parte de este fruto. De tal forma que la ausencia de cualquiera de estas vitaminas o estas cualidades estropea o daña la perfección del fruto. Estropea o daña la perfección del fruto. Entonces,
es un fruto con 9 características. Y debemos de tenerlas todas. Porque ¿cómo puedes tener amor si no tienes paciencia? Tú le dices a tu esposa, yo te amo, cariño, pero ¡ay! ¡Qué agobiante que eres!, ¿no? ¿Cómo que te amo y no soy paciente contigo? Tiene que haber las dos cosas, ¿no? Y todas las 9 cualidades que nos habla aquí el apóstol Pablo. Así que características del fruto. Inciso A, es un fruto maduro. Es un fruto maduro. Cuando Pablo usa la palabra fruto, denota un producto maduro. Sí, como esta manzana que, bueno, está un poco verde, pero yo creo que sí, ya está lista para hincarle el diente, ¿no? Y a comerla. Es un fruto maduro. Y es una ilustración muy usada por Jesús y por los apóstoles. Os habéis dado cuenta en la lectura, ¿verdad? Mucha lectura, y pudisteis ver en el Antiguo Testamento habla de producir fruto, en el Nuevo Testamento también, el Señor Jesús. Es algo muy usado. No solamente tiene la imagen de ser delicioso, el fruto, cuando tú lo pruebas, pues es delicioso. No solamente tiene la imagen de ser delicioso, cuando estás trabajando y arduamente, cansado, llegas a tu casa y comes algo de fruta, ¡qué delicia!, ¿no? O cuando has trabajado para producir fruto, cuando por fin lo puedes coger en la mano y morder, pues también te da mucha satisfacción. También tiene el beneficio de ser provechoso. Es delicioso, pero también es provechoso para tu vida. Entonces, así es el fruto también del Espíritu. Nos aprovecha tremendamente en nuestra vida espiritual. Es delicioso, es provechoso, es una buena imagen de lo que el Espíritu quiere producir en el creyente. Pablo escoge con toda precisión esta palabra para contrarrestarla de las obras de la carne. Las obras de la carne por un lado y el fruto del Espíritu por otro. Obras, fruto. Entonces vemos que el fruto es delicioso, es provechoso. Las obras simplemente son eso, son un producto de algo que has hecho. Y ahí queda. Las obras, ambas palabras, obras y fruto, tienen la idea de producir algo. Estamos produciendo algo en nuestra vida, siempre. O obras, o fruto. Las obras o trabajos de la carne darán un salario. Y ya conocemos el versículo que dice: la paga del pecado es muerte. Entonces, si tú estás obrando para el pecado, estás trabajando para el pecado, al final tienes una paga, un salario, que es la muerte. Y esa es la consecuencia de las obras de la carne. Por eso Pablo lo menciona también en Gálatas. El fruto del Espíritu también tiene como objetivo producir algo en el creyente, ¿sí? Algo de provecho. Y asimismo ya habíamos señalado que se usa la palabra fruto en singular para reforzar la idea de que es la combinación, ahí en ese espacio, la combinación de todas las cosas que deben de salir del creyente. La combinación de todas las cosas o características que deben salir del creyente que vive bajo el dominio del Espíritu Santo. Que vive bajo el dominio del Espíritu Santo. Decíamos hace un momento, ¿cómo puedes tener amor si no tienes paciencia? ¿Cómo dices que tienes fe si no te muestras benigno con los demás? Santiago lo deja muy claro, dice, si tú ves a tu hermano tener necesidad y le dices, ven paz, ¿cómo muestras tu fe? ¿Cómo me dices que tienes fe si no haces nada al respecto? Hay que ser bondadoso, hay que respaldar eso. Entonces, eso, todas las características juntas. Inciso B, es el fruto del Espíritu, decíamos, del Espíritu. Y es bien importante esta especificación de Pablo.
obras de la carne, fruto del Espíritu. ¿Sí? Entonces, lo usa con todo propósito. Ahí hay un comentario de Matthew Henry. ¿Quién lo puede leer? Juanvi, por favor, lee. Como dice Matthew Henry, no sé. Aquí podemos observar que al pecado se le da el nombre de las obras de la carne, ya que la carne o la naturaleza corrupta es el principio que mueve e induce al hombre hacia él. Así se escogió el término, el fruto del Espíritu, porque procede completamente del Espíritu, como el fruto procede de la raíz. Así como el fruto procede de la raíz, el fruto es del Espíritu, del Espíritu. Entonces tenemos, el fruto es lo que el creyente produce debido a la operación continua del Espíritu Santo en su vida. Debido a la operación continua del Espíritu Santo en su vida. Ahora sí, es el fruto del Espíritu, pero no por eso vamos a abandonar, ¿verdad?, el trabajo duro que es andar en el Espíritu. Ya lo hemos visto, andar en el Espíritu en ese espacio. Estar atentos a su voz. Andar en el Espíritu, estar atentos a su voz y dejarnos guiar por Él. Ya hemos visto los versículos en cuanto a ello. Andar en el Espíritu, estar atentos a su voz y dejarnos guiar por Él. Muy bien, ya vimos entonces la lista de los pecados. Vimos las categorías que Pablo usaba, que eran 4 y todo ello. Ahora vamos a ver cualidades del fruto. Estas 9 características, cómo se dividen y todo ello. Cuando leemos las cualidades o propiedades del fruto, nos llama la atención las bondades que ofrece y son deseables. O sea, ¿quién no quiere tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad? Todas estas cosas son deseables para el creyente. ¿O no queréis tener esto? Sí queréis tener esto, ¿no? Entonces, ¿quién no quiere tener gozo todo el tiempo, no? Yo tengo un sobrino recién nacido, tiene 4 meses, justo acaba de cumplir ayer, y siempre está riendo, siempre está sonriente y gozoso, y mandan fotos, mi hermana está mandando fotos desde México, y siempre está sonriente, y digo, qué gozo de este bebé, ¿no? Así deberíamos de estar todos siempre, los adultos también, en el gozo del Señor. Siempre queremos tener todas estas cualidades, ¿no? El cristianismo es vestirse de Cristo. El cristianismo es vestirse de Cristo. Y estas cualidades reflejan a Cristo. Entonces, por eso son deseables para el creyente, o deberían ser deseables. Somos creyentes, deberíamos desear tener esto, porque son características de Cristo y el cristianismo es vestirse de Cristo. Entonces debemos de tenerlas. Y aquí una vez más somos recordados de seguir el ejemplo de nuestro Señor, ser como Él. Por eso Dios nos ha dado su Espíritu para equiparnos en este proceso. Muy bien, entonces en la mente de Pablo y guiado por el Espíritu, él está agrupando las cualidades con características similares. Tal como lo hizo con los pecados, pero ahora con las 9 cualidades del fruto del Espíritu. Entonces, de forma natural, se forman 3 grupos de 3. 3, 6, 9, ¿no? Entonces son 3 grupos de 3. Número 1, 3 cualidades en relación con Dios. Entonces, cuando estudiemos las características, las primeras 3, amor, gozo y paz, son en relación con Dios, o algo que hemos obtenido de Dios, el amor de Dios en nosotros. El gozo que el Señor nos da, el gozo del Señor de fortaleza, y la paz que Dios obra con nosotros. A través de Cristo Él consiguió la paz, y ahora nosotros, si obtenemos la paz en Cristo, tenemos una buena relación con Dios.
Amor, gozo y paz. Estas tres brotan de Dios hacia el creyente una vez que han recibido la salvación por fe. Dios derrama su amor en nosotros al momento de nuestra salvación. Vamos a Romanos 5:5. Hermano, ¿lo puedes leer? Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Cuando recibimos a Cristo, su amor vino a nosotros y entonces nosotros podemos amar de la misma manera que Él nos amó, pero porque Él es amor. El gozo es como el mercurio de nuestro termómetro, que nos muestra nuestro estado actual de acuerdo a la atmósfera que nos rodea o las circunstancias. El gozo y la paz son dos ingredientes del reino de Dios, lo cual muestra su origen celestial. Y eso Romanos 14:17. Por aquí, Ana, ¿lo puedes leer? Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces son dos cosas que también el Señor nos da. La paz también es el resultado de nuestra nueva relación con Dios en Cristo. Ya sabemos algunos pasajes ahí. Comparándola a una construcción, se ha dicho que el amor sería el fundamento, el gozo sería la estructura y la paz la corona del edificio. El origen de cada una de estas tres cualidades es Dios. Dios nos da su amor, dice este pasaje, su gozo y la paz. Entonces esas tres tienen que ver con Dios. Siguiente, tres cualidades en relación con otros. En relación con otros. Cuando las estudiemos veremos que estas tres tienen que ver con los demás. Y es paciencia, benignidad y bondad. El primer grupo está mezclado un poco suavemente con el segundo porque tenemos paz, luego paciencia. El Señor nos da de su paz la paciencia para poder interactuar con otros, ¿verdad? Necesitamos paciencia entre todos. Y luego comienzan siendo pasivos. La paciencia es algo que tú no haces nada, ¿no? Simplemente tienes que aguantar, ser paciente, soportar unos las cargas de otros y soportar a otros, ¿no? Es algo pasivo, pero luego se va moviendo. Benignidad es un poco más activa y bondad es dar, aquí dice acción, dar a otros, mientras que benigno es afable, benévolo. Entonces empiezan estas cualidades pasivas y terminan activas, en hacer algo por los demás. Lo vamos a ver más adelante. Y número 3, tres cualidades en relación con uno mismo. Tres cualidades en relación con uno mismo. Fe, mansedumbre y templanza. Estos tres se refieren a la autoevaluación en la vida cristiana. Ahí vemos el dibujo que se está viendo en un espejo, ¿no? Se está autoevaluando. Pensé que era Nadal. ¿El qué? Yo pensé que era Nadal. Nadal. Ah, con la raqueta. Pensaba que era Nadal con la raqueta. Bueno, es un espejo, se está viendo. La idea es esa. Una autoevaluación en la vida cristiana. La fe que se menciona aquí no es la fe para ser justo, justificado, o sea, la fe inicial de nuestra salvación, sino es que el creyente debe vivir por fe. Tú tienes que evaluar tu fe día a día. ¿Cuánto crees a lo que Dios nos ha dejado? ¿Cuál es tu fe en tu Dios? Entonces, fe es para estarnos autoevaluando. Mansedumbre, ser manso como yo soy manso, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces tenemos que seguir el ejemplo. Continuamente tenemos que fortalecer nuestra fe, dice Hebreos 10. Vamos a Hebreos 10. Me he saltado otra parte.
21 y 22. ¿Alguien? Bueno, Luis Miguel, que tú levantaste la mano. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí? Mantengámonos firmes sin fluctuar la presión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Muy bien, hasta ahí. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Tenemos que estar ejerciendo, fortaleciendo nuestra fe. Y en 1 de Pedro 1.7 ya sabéis la lista que Pedro da de algunas cualidades. Bueno, en este caso es, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe está siendo sometida a prueba, entonces tenemos que incrementarla, tenemos que ejercitarla. La mansedumbre es la condición de ser dócil y la templanza es sinónimo de dominio propio. Lo veremos, cada una de estas, en las últimas 2 sesiones, pero por ahora quedaros con la idea de 3 grupos, ¿verdad? Primer grupo, relación con Dios; segundo grupo, con otros; y el tercer grupo, autoevaluación, uno mismo. Bien, pues ahí lo dejamos y luego continuamos con la siguiente sesión.